Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Espero que hayas pasado un excelente fin de semana y continuamos con nuestro estudio de Mateo verso a verso. Ya estamos en el capítulo 8. Le quiero agradecer a Dios por la oportunidad que nos da de poder seguir avanzando, de poder llegar hasta este punto. Espero que el mensaje del día de ayer haya caído como una semilla en tu corazón y que esta semana tu enfoque sea el buscar la paz de Dios, que sea el poder practicar la búsqueda de la paz, porque eso te llevará a vivir más tranquilo. Sabemos que estamos viviendo tiempos complicados, tiempos donde hay mucha incertidumbre, pero quiero decirte que en medio de todo esto, nosotros vamos a poder ver la mano de Dios más tangible a través de los milagros que Dios hace cada vez que nosotros tenemos una necesidad, y que Dios suple la necesidad a través de circunstancias que Él pone en nuestro camino para que nosotros seamos bendecidos. Quiero decirte que vas a ver la mano de Dios de una forma impresionante en este tiempo. Siempre cuando hay tiempos difíciles, siempre Dios muestra su mano poderosa para sus hijos. Así es que estate siempre expectante. Agradece a Dios por todas las cosas, por todo lo que tienes. Agradece a Dios por tu familia, agradece a Dios por tus hijos, por tu casa. Agradece a Dios por tu trabajo, por todo lo que tú tienes. Y yo sé que Dios nunca nos ha dejado, nunca nos ha desamparado, y no lo va a hacer tampoco en este tiempo. Quiero decirte que yo he estado experimentando la mano de Dios de una forma muy poderosa, y eso me llena de tranquilidad, me llena de paz. Sé que aunque las personas que miran las cosas naturalmente, hay muchas cosas que no entienden, pero pues dice la palabra de Dios, ¿verdad?, que las cosas espirituales se han de entender espiritualmente. Así es que confiados nosotros en Dios, pues poniendo nuestra mirada en el autor y el consumador de la fe, que es Jesús, caminemos, ¿verdad?, hacia el objetivo, hacia nuestro llamamiento, hacia el supremo llamamiento, sabiendo que de Dios proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Y me gustaría iniciar con una oración. Ahí donde tú estás, quiero que, si tú tienes oportunidad de cerrar tus ojos, ciérralos y vamos a poner este estudio en las manos del Señor. Señor, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por lo bueno que tú eres, Señor, porque no nos has dejado, porque no nos has desamparado, porque sabemos nosotros, Señor, que estamos en el hueco de tu mano, que todas las cosas, Señor, por ti son hechas, y que sabemos, mi Dios, que tú tienes pensamientos de bien y no de mal para nosotros, que seremos como ese árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que van a venir tiempos, mi Dios, de sequía, el otoño, pero nuestra hoja siempre va a estar verde, y daremos nuestro fruto nuestro tiempo. Señor, yo te doy gracias por todas las personas que escuchan este mensaje, por todas las personas que están, Señor, atentas a este estudio de esta escuela virtual. Yo te pido, Señor, que podamos seguir aprendiendo, porque estamos aprendiendo juntos de la palabra. Yo te pido, Señor, que podamos seguir aprendiendo juntos, y que tú seas bendiciéndolos, sembrando una semilla en su corazón, y que puedan ellos compartir el fruto con las demás personas. Señor, yo te pido por Ojos Negros, Señor, por ese precioso poblado, Señor, donde tú has hecho esa capital de adoración, Señor, para nosotros, ese lugar donde nosotros te adoramos con todo nuestro corazón, por todas esas personas preciosas, mi Dios, que están allá, Señor. Pero también te pido por Ensenada, por Tijuana, por Mexicali, por el Valle de Mexicali, Señor, por Sinaloa, por todos los lugares, Señor, donde nos escuchan, hasta Perú, Señor, todos los lugares donde nos escuchan y que están atentos a este estudio. Bendícelos de una forma poderosa, Dios. Abrázalos, y que sea tu Espíritu tocándolos, Dios, de una forma grande y preciosa, Señor. Te damos gracias, te pedimos por la pandemia, por la situación global, que traigas una pronta sanidad a nuestra tierra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien. Capítulo 8, acabamos de terminar uno de los sermones más largos que Jesús dio a través de su vida. Casi me atrevo a decir que lo que después se escribió más adelante, en su mayoría fueron hechos que se ligan al Sermón del Monte, como si hubiera sido la parte teórica del sermón,
como si hubiera sido la parte teórica del Sermón del Monte y lo que sigue es la parte práctica. Aunque también hizo varios milagros al iniciar su ministerio que difundieron su fama y lo siguieron un grupo de personas, no chico porque dice la palabra de Dios que era una gran multitud la que lo seguían a escuchar el Sermón del Monte. En el capítulo 8 se mencionan sanidades y esto no es otra cosa que en su mayoría el Sermón del Monte que el Señor Jesús estaba aplicando todo lo que había dicho, todo lo que había enseñado. Cada que Jesús hacía un milagro estaba aplicando el principio de la misericordia, el principio del perdón de pecados. Así es que vamos a iniciar con el versículo 1 del capítulo 8 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: y cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Jesús comienza sanando un leproso después de que dio este sermón tan precioso, este discurso tan impresionante en aquel tiempo. Y quiero decirte que los leprosos eran puestos aparte por la gravedad de la enfermedad, que era altamente contagiosa. Y esto era ley que desde Moisés escribió. En Levíticos capítulo 13, versículo 45, podemos encontrar que dice: y el leproso en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, embosados pregonarán: inmundo, inmundo. Todo el tiempo que las llagas estuvieran en él será inmundo. Estará impuro y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Todo el capítulo 13 y el capítulo 14 de Levíticos habla sobre los leprosos, cómo el sacerdote determinaba quién tenía lepra, lo inspeccionaba, lo ponía como en cuarentena, lo volvía a inspeccionar y así varias veces hasta determinar que era leproso. Y una vez que era determinado leproso, era echado fuera del campamento. Ahora quiero que te imagines esto: el leproso era un hombre que era apartado de su familia y su familia tampoco se podía acercar a él. Imagínate si tenía niños chicos, bebés, su esposa a la que amaba con todo su corazón, a sus padres sin poder abrazarlos. Yo me imagino que era algo sumamente duro, algo triste. Súmale que con la lepra pedazos de carne caían de su cuerpo, podía ir caminando y caía su nariz, sus orejas, un dedo. Era algo totalmente horrible, más o menos como las películas de zombies que vemos en este tiempo. Los leprosos vivían esa calidad de vida, ellos estaban afuera de los poblados, como dice Levíticos capítulo 13, ¿verdad? Ellos tenían que estar gritando: inmundo, inmundo, cuando había gente cerca de ellos para que no se acercaran y no los infectaran, ¿verdad? Ellos dicen que tenían que tener su cabeza descubierta y rasgados sus vestidos, o sea, totalmente unos, como le podemos decir, quizás unos homeless o unas personas indigentes que estaban marginadas, que estaban viviendo en suma pobreza. Yo pienso que vivían únicamente de lo que les daban de comer, de lo que alcanzaban a llevarles las personas que tenían misericordia de ellos. Es lo que ellos comían, porque ¿qué más podían comer si no era eso lo que las personas les daban? Entonces, pues era algo muy feo, era algo muy discriminatorio, pero pues era por la calidad de la enfermedad, ¿verdad? Era porque la enfermedad ameritaba todo esto. Entonces, así se acerca el leproso delante de Jesús. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Quizás con una buena justificación le hubiéramos dicho: retírate, dame tu nombre y vamos a estar orando por ti, ¿sí o no? Pero Jesús miró a aquel hombre su humildad, la manera en que pidió las cosas. Primero reconoció el poder que tenía Jesús postrándose delante de él, y segundo le dijo: si quieres puedes sanarme. O sea, él no estaba dudando que Jesús lo pudiera sanar, más bien él estaba considerando que Jesús, si lo quería sanar o no lo quería sanar, ya era decisión de él. Pero imagínate, yo siempre te digo algo que le agrada a Dios en gran manera, es que nosotros le creamos, que creamos en Él, que creamos en su poder. Si algo le desagrada a Dios es que no le creamos. Aquí el leproso mostró una fe impresionante en Jesús. Él sabía que Jesús tenía el poder para sanarlo. Él sabía que Jesús
tenía la capacidad de únicamente tocarlo y ser sano. Esa era la fe que él tenía. Y como dice Hebreos capítulo 11, versículo 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. Así es, así como este hombre, como este leproso, tenía la seguridad, ¿verdad? Tenía la certeza de que lo que esperaba era ser sano, ¿verdad? Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, o sea, el convencimiento de que aunque no lo veas ahorita, se va a poder llevar a cabo. Y esa es la clase de fe que nos enseña este pasaje, esta escritura, esta porción de la palabra, ¿verdad? Que nosotros creamos en el Señor, creamos en su poder, creamos en sus promesas, creamos en que solamente con que Él diga la palabra, extienda su mano sobre nosotros, nosotros vamos a ser sanos, nosotros vamos a ser libres de cadenas, nuestra vida va a cambiar totalmente, así como la vida de esta persona, ¿verdad? Que le dice este leproso a Jesús, le dice, si quieres puedes sanarme, ¿verdad? Dejándolo a consideración de que Jesús lo pudiera sanar, ¿verdad? Porque él creía que Jesús lo podía sanar, únicamente ya era decisión de Jesús, pero Jesús le dijo, quiero y sé sano. E imagínate, yo siempre te digo esto, ¿verdad? Que el creerle a Dios es lo que más le agrada a Él. Jesús comienza con uno de los gestos más grandes de misericordia que podía reflejar, y es hacer un contacto con un leproso. Imagínate, todo mundo lo criticaba a Jesús, todo mundo observaba que hacía cosas que no todos hacían, ¿verdad? Aquí Jesús, con su poder, con su autoridad, lo que Él hace es hacer contacto con el leproso, ¿verdad? Algo que nadie no hubiera hecho y nadie hacía en aquel tiempo, tener misericordia de los leprosos. Entonces a Él no le dio asco, a Él no le dio miedo, a Jesús le tocó el corazón, y eso es lo que hizo que Él deseara hacer ese milagro, ¿verdad? Antes, cuando yo estaba joven, hace algunos años, había una frase que en inglés era What would Jesus do? Que significa ¿qué es lo que haría Jesús? Cada vez que nosotros nos presentamos con personas con necesidad en la calle, en nuestro trabajo, en nuestras escuelas, tú siempre pregúntate ¿qué es lo que haría Jesús? ¿Qué es lo que haría Jesús en tus zapatos? En este caso nosotros podemos ver qué es lo que hizo Jesús en los zapatos, ¿verdad? En aquel tiempo frente al leproso, y cómo la misericordia lo movió, ¿verdad? Nosotros en este tiempo podemos hacer cosas que estén a nuestro alcance para ayudar a las personas. En este tiempo de pandemia es un muy buen tiempo para mostrar la misericordia del Señor a las personas que nos rodean, ¿verdad? Si tienes la oportunidad de hacer una despensa y llevársela a alguna familia que esté sin trabajo, algunas familias que estén padeciendo hambre, familias que estén sufriendo por el desempleo, o quizás un vecino que a lo mejor decidió emprender un negocio, pero ahora con la situación que estamos viviendo, ahora es imposible que ellos puedan abrir sus negocios. Entonces, si tú tienes la posibilidad de ayudarlos, muestra la misericordia de Dios, muestra lo que el Sermón del Monte ha dejado en tu corazón a través de esas enseñanzas, llevándoles algo que nazca de tu corazón, ¿verdad? Y quiero decirte que cuando tú des algo, siempre da lo mejor. Nunca des lo que te sobra, siempre da la primicia, lo mejor, la mejor calidad para sembrar, ¿verdad? Mi pastor siempre nos decía, ¿verdad? Cuando había personas que querían, a lo mejor muchas personas se pueden molestar por esto, pero hasta cierto punto, si lo analizamos, Dios merece la calidad, ¿verdad? Había mucha gente que decía, bueno, ya tengo una sala en mi casa y la voy a tirar, pero pues la voy a llevar a la iglesia para que la pongan ahí. Entonces mi pastor decía, no, o sea, en la iglesia, que es para la casa de Dios, hay que llevarlo mejor, ¿verdad? No lo que te sobre, sino el rato vamos a tener la iglesia, ¿verdad? Como una yarda, como un patio, ¿no? Con un montón de cosas que nadie quiere, ¿no? Entonces, cuando tú des a alguien, cuando tú desees darle a una persona algo y lo quieras bendecir, siempre pon en tu cabeza que es como te gustaría que a ti te dieran también una ayuda, ¿verdad? Acuérdate que la regla de oro la miramos en el Sermón del Monte. Dice, haz con los hombres lo que Dios quiere lo que tú quieres que hicieran contigo, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros transportarlo, ¿verdad? A una ayuda. Si tú quieres ayudar a alguien, ayuda a esa persona como te gustaría que a ti te ayudara, ¿verdad? Aquí Jesús nos muestra la misericordia que Él tenía por las personas, no solamente hablar y dar una enseñanza, dar un mensaje, dar un sermón, sino respaldarlo con hechos. Aquí Jesús respalda con hechos su mensaje. Dice la palabra que Él lo tocó y al instante fue limpio.
la lepra desapareció. ¿Sabes lo que significó ser limpio para este hombre? El ser limpio para este hombre significaba el regresar con su familia. Esta enfermedad era peor que estar en prisión durante los años que él estuvo enfermo, porque en la prisión por lo menos te permiten tener visitas. Aquí no eras digno de que te visitaran. Aquí el Señor Jesús, sanándolo, le estaba regresando todo, le estaba regresando su dignidad, su familia, le estaba dando una nueva vida. ¿Qué es lo que hace Jesús cuando viene a nuestras vidas, sí o no? Cuando vino Jesús a nuestras vidas, nos dio una nueva vida. La lepra, aunque aún existe, es una enfermedad ya muy controlada, pero la lepra en este tiempo representa el pecado. Cuando viene Jesús, dice la palabra que Él nos limpia de todo pecado. Para lo que nosotros hemos experimentado esto, Él nos ha dado una nueva vida. Mi familia estaba destinada a morir, mi familia estábamos destinados a perdernos, a sumergirnos cada día más en el pecado. Si las personas que conocen nuestra historia, las personas que conocen nuestro testimonio, saben que nuestra familia estaba destinada a la perdición. En pocas palabras, mi familia estaba destinada a ser destruida, ¿verdad? Por nuestro estilo de vida, el estilo de vida que teníamos nosotros. Pero un día llegó Jesús y nosotros le pedimos que cambiara nuestra vida. Le dijimos: Señor, mira, queremos ser sanos, si quieres puedes sanarnos. Y el Señor nos sanó. Nuestra condición, ¿verdad? Nosotros reconocimos su poder, nos arrodillamos delante de su presencia, delante de la presencia de Jesús, y le pedimos que si quería nos limpiara, y Él nos dio una nueva vida. La historia de nuestra familia se escribió de otra manera. Dice el apóstol Pablo: el acta de decretos que estaba en nuestra contra fue anulada. Así que Jesús le dijo al leproso: quiero, sé limpio. Jesús le dijo a nuestra familia: quiero, sean limpios. Versículo 4 dice: entonces Jesús le dijo: mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para el testimonio de ellos, ¿verdad? Lo primero que debía hacer el leproso, porque era lo correcto, como se debía hacer las cosas para que el sacerdote o el sumo sacerdote determinara que ya se podía reincorporar a la sociedad, era presentarse delante de él. En aquel tiempo se dice que Caifás era el sumo sacerdote. Más adelante aparecerá Caifás en escena, pero aquí Jesús le empieza a mandar muestras de que él era el Mesías que estaban esperando, según lo dicho por Isaías 700 años antes. Para el pueblo de Israel, el sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa instituida 1500 años antes, en el tiempo de Moisés. El primer sumo sacerdote en el pueblo de Israel fue Aarón, y de ahí fue designada la tribu de Leví para que de esta tribu siempre saliera el sumo sacerdote y las personas que se encargaban de dar mantenimiento al tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? El tabernáculo era una casa de campaña grande que estaba dividida en varias secciones. Entrando eran los atrios, que es el patio, un patio que ya estaba delimitado. Primero era un área delimitada totalmente, ¿no? Con las medidas que Dios le dio a Moisés y a Aarón para que construyeran ese tabernáculo, ¿no? Pero en realidad era una casa de campaña, como unas tiendas, ¿no? Entonces en el patio estaba el altar del sacrificio, para ofrecer los terneros, las ovejas, todo lo que el pueblo iba a sacrificar a causa del pecado o en agradecimiento, ¿no? Ahí mismo en el patio estaba el altar de bronce donde se lavaban. Era como un lavabo para limpiarse después del sacrificio, ¿no? Con la sangre o el tizne o toda la suciedad, ¿no? A Dios siempre le interesó mucho su limpieza. Después entraban a la casa de campaña, ya entrando formalmente a la parte de la casa de campaña. En la primera área era donde estaban los candeleros, que nunca debían apagarse. Era como un conjunto de velas, ¿no? Ese era el candelero. Ese nunca debía apagar, siempre debería estar prendido. Eso estaba en un lado, y en el otro lado se encontraba la mesa del pan de la proposición. En la siguiente cámara, ya más adelante, estaba el lugar santo, donde se hacía la quema del incienso para aromatizar el lugar. Y finalmente, detrás de las cortinas estaba el lugar santísimo, donde estaba guardado el arca del pacto. El arca del pacto era una caja preciosa con unos querubines que simulaban protegerla, y adentro de la caja estaba la vara de Aarón, las tablas de los mandamientos y el maná
que era el pan del cielo que Dios les había dado mientras ellos se encontraban en el desierto. Después Salomón construyó un templo con estas áreas definidas igualmente, y ahí se hacía lo mismo, pero ahora en una casa que había construido con las especificaciones que Dios les había dado. Todo esto tiene un significado que apunta a Jesús. De hecho, todo el Antiguo Testamento habla de Jesús. Y todo lo que es el tabernáculo, todo lo que hablamos, las partes del tabernáculo, la forma en cómo se llevaba a cabo el ritual en el tabernáculo, es algo muy interesante de que lo estudiemos, porque todo apunta a Jesús. De hecho, lo podemos encontrar en su mayoría en el libro de Hebreos, donde el libro de Hebreos nos explica a Jesús como el sumo sacerdote, también como el sacrificio, como el cordero inmolado, aquel que dio su vida, ¿verdad?, en rescate de todos nosotros. Entonces, regresando un poco a Mateo, el sumo sacerdote era la máxima autoridad religiosa de aquel tiempo. Así que tenía que presentarse este leproso delante de él para que determinara si era limpio. En Lucas 5:14 nos dice que Jesús le dijo que fuera a presentar la ofrenda que pedía Moisés por la purificación, según Levíticos 14. En Levíticos 14, si tú lo estudias, puedes encontrar qué es lo que debía de presentar este leproso en agradecimiento a haber sido limpio, ¿no? Entonces aquí le dijo, presenta ofrenda para testimonio de ellos, ¿verdad? El Señor Jesús lo envió al leproso para que ellos miraran el testimonio de lo que estaba sucediendo, ¿verdad? Para presentarse Jesús como el Mesías, para que ellos empezaran a creer en Jesús como el Mesías, ¿verdad? La historia nos dice que al último ellos no creyeron, y al último lo crucificaron, y al último se hizo un desastre, pero todo era parte de lo que ya estaba escrito. Así es que él se presentó, bueno, él dice que Jesús le dijo que se presentara. Lucas dice que aunque Jesús le dijo que no lo divulgara, él se agarró divulgando por todas partes, ¿verdad? Pero pues es algo muy común de las personas. Si estaba contento, estaba alegre, pues lo que quería era regresar con su familia. Versículo 5 dice, entrando Jesús en Capernaum, vio al centurión rogándole. Vino a él un centurión rogándole y diciendo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe, ¿verdad? Termina la historia del leproso, termina la sanidad del leproso, y Jesús entra a Capernaum, esa parte norte donde él se movía, esa parte donde él en su mayoría comenzó a hacer muchos milagros, ¿verdad? Recordamos que dice la palabra de Dios que regularmente nadie es profeta en su propia tierra, que nadie es profeta en su propia tierra. Así es que Jesús en su mayoría él hacía los milagros en la parte de Capernaum, ¿verdad? Capernaum era en la zona de Galilea. Recordamos que Jesús nació en Judá, en Belén, en la parte sur, pero a Jesús le gustaba mucho pasar tiempo en Capernaum, en la parte norte, en Galilea, en el lugar donde estaba, donde se encontró a Pedro pescando, ¿verdad? En el lago de Genezaret, en el mar de Galilea, ¿no? Entonces, aquí vemos la historia ahora del centurión. Dice que cuando entró Jesús a Capernaum, dice que le llegó al encuentro un centurión, ¿verdad? Esta historia, como lo platicamos con anterioridad, pues debemos de tomar en conjunto la serie de versículos que están aquí para poder entender la idea de la historia. Aquí llega al encuentro un centurión. Hay un poco de discrepancia entre lo que dice Lucas 7, que dice que el centurión envió a unos siervos judíos a que le dijeran a Jesús que si podía ir a sanar a su siervo, y por otra parte Mateo menciona como si el centurión hubiera ido personalmente, ¿verdad? A ciencia cierta no podemos saber cómo sucedieron las cosas. Sin embargo, lo más relevante en este milagro que debemos observar es que tanto Mateo como Lucas mencionan la misma secuencia, solo con esa pequeña diferencia. Uno dice que el centurión fue directamente y otro dice que el centurión
envió a unos amigos a que hablaran con Jesús. Entonces la secuencia de las cosas es que el siervo, el centurión, enferma, el centurión manda a traer a Jesús, Jesús accede a ir a sanarlo, el centurión le dice que su casa no es digna de recibirlo, que solamente diga la palabra y el siervo sanará, y Jesús lo sana a distancia y reconoce la fe de este hombre, ¿no? En realidad lo más sustancial de todo todo es el hecho de que Jesús lo sana y Jesús reconoce la fe de este hombre, de este centurión. Ahora, ¿quién era este hombre? Lucas menciona como un hombre que amaba al pueblo judío, ¿verdad? En el capítulo 7 de Lucas vemos a un centurión que amaba y simpatizaba con el pueblo judío. Recordando que un centurión era un soldado romano que estaba a cargo de un centenar de soldados. Según Lucas, envió a unos hombres judíos porque ellos tenían el poder de tomar gente del pueblo para enviar a hacerles, pues como decimos nosotros, mandados o darles alguna ordenanza, alguna instrucción. Si recordamos que Jesús en el Sermón del Monte les decía, si alguien llega y te pide que lleves una carga con él 1 milla, llévale 2. Era esta enseñanza la hicimos, la comparamos porque los soldados romanos tenían la capacidad de agarrar a una persona y decir, hey, llévate esta carga 1 milla conmigo. Y entonces Jesús les decía, tú no nomás la lleves 1, sino llévala 2, y eso va a sorprender y va a impactar el corazón de los soldados. Entonces el corazón del centurión estaba muy impactado por la cultura judía. Ahora, esto que Mateo dice, que el centurión fue directamente porque al enviar siervos es como si él estuviera yendo él mismo, ¿verdad? Entonces se entendía lo que Mateo decía, porque en la cultura judía, que es a los que estaba dirigiendo su explicación, Mateo, ¿verdad? Si Mateo decía que el centurión había ido, los judíos entendían que ya sea que había ido él o que había enviado personas para que fueran en su representación. De cualquier manera, no es algo tan relevante. Entonces, regresando a quién era el centurión, este era un hombre que construyó una sinagoga. Según lo que dice Lucas, construyó una sinagoga para los judíos, que era un templo pequeño donde mínimo debían de juntarse 10 personas. Era el mínimo para que se considerara una sinagoga. Este hombre en su corazón amaba la creencia del Dios de los judíos, así que yo no dudo que este hombre fuera un hombre documentado en las profecías y sabía que, según lo que Isaías escribió, se esperaba un Salvador que traería las señales que Jesús hizo: sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, ¿verdad? Traer luz a los perdidos. Todas estas cosas que Isaías escribió, yo no tengo duda de que a lo mejor el centurión tenía conocimiento de ellas. Entonces él estaba apercibido a las señales que Jesús estaba dando. Así que cuando conoció a Jesús, él supo que Jesús venía con la autoridad del cielo y que ante él se sometía el mundo entero, los ángeles y el poder de su palabra, que solo con que él diera la orden, el milagro se ejecutaría. ¿Algún día has pensado en esa fe que el centurión tuvo? ¿Algún día tú has pensado que tú también puedes creer de esa manera y sabes cómo lo puedes lograr? La respuesta es que tú lo puedes lograr a través de tus decisiones del día a día. ¿Qué quiero decir? Que tus decisiones del día a día hablen de tu confianza en Dios, que actúes como si miraras a Dios en todo lo que está por venir, que tu confianza diaria siempre esté puesta en Él. Y Jesús les dijo, ni en Israel he encontrado tanta fe como la de este hombre, dijo Jesús, ¿verdad? Versículo 11 dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús le dijo al centurión, ve, y como creíste te sea hecho. Y el criado fue sanado en aquella misma hora, ¿verdad? Vemos un milagro ejecutado, pero también vemos una promesa, ¿verdad? Una promesa de nosotros, ¿verdad? Recordamos que el pueblo de Israel, desde un principio, ¿verdad? La promesa fue dada a Abraham, pero en Juan 1:12 dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, esto es los que creen en él, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces ahora aquí es donde Jesús confirma que nosotros, ¿verdad?, que la palabra de Dios nos menciona como gentiles, pero en realidad somos los que venimos del oriente, del occidente y de todas partes, ¿verdad? Ahora hemos alcanzado la salvación. La salvación
la hemos alcanzado a través de Jesús, ¿verdad? Dice Romanos 3:23 que porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 10:9 dice la palabra que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéramos en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación, ¿verdad? Entonces hablamos aquí de que a través de Jesús nosotros podemos alcanzar la salvación, ¿verdad? Romanos 5:1 dice que ahora nosotros hemos encontrado paz para con Dios por medio de Jesús, ¿verdad? Jesús es la salvación, Jesús es la puerta. Dice la palabra que ningún mediador hay entre Dios y los hombres, sino solamente Jesucristo, ¿verdad? Y a través de Jesucristo nosotros podemos encontrar la salvación, tenemos la entrada directa, ¿verdad?, a la vida eterna. Nosotros creemos en la vida después de la muerte, en la resurrección, que es en Jesucristo, donde reinaremos, ¿verdad?, con Él por una eternidad. Y esa es nuestra confianza, ¿verdad? Entonces quiero dejarte con esto. Pon en práctica la fe como la del centurión. Sé una persona que confía en Dios en medio de esta circunstancia, en medio de esta situación. Yo sé que van a venir tiempos difíciles, tiempos complicados, pero ¿sabes qué? Nada que no esté escrito en la palabra, ¿verdad? Desde el Génesis podemos mirar un pueblo, el pueblo Abraham, Jacob, ¿verdad? Un pueblo que atravesó por tiempos de crisis económicas mundiales, donde hubo sequías, hubo hambres en la tierra, pero ahí podemos ver nosotros cómo la mano de Dios siempre estuvo con sus hijos, con sus escogidos, y en este tiempo no es la excepción. Dios está contigo, Dios te ayuda, Dios te sustenta con su mano. Él no te va a dejar ni te va a desamparar, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nada nos separará de su amor, ni tribulación, ni angustia, peste, hambre, destrucción, ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Así es que esa sea tu confianza, que esa sea tu esperanza, y que en Dios esté puesta tu fe, ¿verdad? Que en Jesús esté puesta tu fe, porque dice la palabra de Dios que es el autor y el consumador de la fe. Ten esa confianza de que nada te faltará, de nada tú vas a tener carencia, porque solamente Él es tu proveedor. Que Dios te bendiga y te guarde, y que tengas un excelente inicio de semana.